Bienvenidos a Angularidades, donde estaremos conversando sobre temas alrededor del framework de desarrollo Angular para crear aplicaciones web. Alan, pues en las últimas semanas has estado cubriendo temáticas sobre cómo redactar código limpio o asegurarse de que la inteligencia artificial lo haya logrado bien a la medida por nosotros. Y también has tocado temas sobre optimización de rendimiento web. Así que me estaba Exacto. preguntando cuando estamos organizando esta conversación, ¿por qué, dado que estos son temas que nos apasionan a ambos, no enfocamos la conversación, la charla que vamos a tener hoy, que es parte organizada, parte impromptu y totalmente con la correlación entre las buenas prácticas de programación web y el rendimiento de las aplicaciones resultantes? ¿Qué te parece? Me encanta. Espectacular. Justo los temas que más me Genial. gustan, así que me viene buenísimo. Súper. Entonces, antes que todo, permíteme presentarte ante aquellas personas Listo. que aún no te conocen. Eres originalmente de Buenos Aires, Argentina. Actualmente resides en la preciosa ciudad de Barcelona. Eres graduado de Ingeniería de Sistemas y actualmente Exactamente. ejerces uno de los tantos roles que ejerces es el de arquitecto de frontend. Eres globalmente reconocido por tu canal de Gentleman Programming y la comunidad que has creado en torno a ello. Y por tus contribuciones como instructor, como mentor, como ingeniero de software, tienes el reconocimiento MVP de Most Valuable Professional de Microsoft y además el que otorga Google como Google Developer Expert en la categoría de Angular. Me sobra Exactamente. decir que es un placer grandísimo poder tenerte acá conversando y finalmente lograr este episodio que teníamos acordado desde hace un tiempo. No, yo estoy contentísimo, muy, muy, muy contento de estar acá, es un honor, obviamente, y sobre todo para pasarla bien, porque esta es una cosa que me encanta hablar realmente, y más si es con una persona que va de acorde. Así que estoy contento, estoy contento. Genial. Pues no es un secreto que Angular 20 y con el Ujú. consiguiente 20.1, 20.2 han estado trayendo unas mejoras significativas que parecen poca cosa en el changelog.md, en ese fichero que tiene toda la serie de características nuevas que se han añadido, además de bugs que se han solucionado, etcétera. Pero fundamentalmente características que se relacionan directamente con la mejora del rendimiento de las aplicaciones y también para mejorar la productividad de quienes desarrollamos para ellas. Entonces, me pregunto, Sí. Alan, ¿cuál de estas optimizaciones te parecen más disruptivas? Ojo, cognitivamente, no Sí, necesariamente que sí, te vayan a sí. romper la aplicación ni nada por el estilo, que te parecen que sean más difíciles de poder asimilar para quienes desarrollan en este framework de Angular. ¿Y qué prácticas, qué buenas prácticas recomiendas aplicar desde ya en una aplicación basada en este framework? Perfecto. Yo creo realmente que ahora, primero tenemos una ventaja, ¿sí? Esto lo he hablado con Mark Thompson, bien, del equipo literalmente de Angular, sobre todas estas mejoras que se vienen con Angular 20. Y una de las cosas que ellos me decían, y lo quiero aclarar ahora porque me parece muy, muy importante, es que ellos dan soporte hasta 6 versiones hacia atrás. Por lo cual, justamente los cambios tienen que hacerse de manera progresiva para poder brindar ese soporte hacia atrás y ayudar, ¿no?, al desarrollador a hacer esta migración hacia las nuevas tecnologías. Y justamente dentro de todo esto, también una de las cosas que ellos ofrecen, que me encanta, son los famosos scripts migratorios de Angular. Entonces, si tú quieres mudarte a estas nuevas cosas, algunas de las cosas que voy a decir ahora, hay script para eso, literalmente, que recorren tu código, identifican lo que tienen que migrar y lo hacen por ti. Aquellas cosas, obviamente, que son medio ahí sensibles, no te las va a tocar, te lo voy a decir, pero sí que las cosas que son fáciles de hacer, te lo va a hacer por ti. Entonces, yo creo que acá lo más puntual que para mí hay que aplicar, pero que es un cambio literalmente para las personas que estamos acostumbrados mucho a Angular pre-Signals y pre el nuevo Control Flow Syntax, es, primero de todo, empezar a utilizar los @if, @for, @switch, bien, empezar a utilizar el nuevo template syntax, que es muy potente, y de todos esos voy a nombrar uno en especial y que va muy ligado con la performance y que creo que la gente todavía no se da cuenta lo potente que es el @defer. Es increíble, realmente. El @defer, si no lo están usando, no sé qué están haciendo. Se van ya mismo a utilizarlo.
Lo que no va a permitir justamente es poder renderizar, pero luego, cuando nosotros le digamos, o bajo alguna condición, que esa condición puede ser interdependiente con otro, bien, con otro elemento, la carga perezosa de componentes en tiempo real. Es increíble. Realmente es increíble. Y yo me di cuenta del poderío que tiene esto cuando, solamente utilizando Defer, pude hacer el famoso scroll infinito. Solamente con Defer pude hacerlo. Y andaba excelente. Realmente excelente. O el clásico. Cuando el elemento aparezca en pantalla, cárgalo. Es algo tan sencillo, ¿no? De decir. Pero nosotros, si lo ponemos en perspectiva de qué es lo que tenemos que hacer antes, tenemos que utilizar justamente todas las herramientas pertenecientes del browser, ¿no? Con la Interception Server y todo este tipo de cosas que ¡guau! Y ahora es @differ cuando aparezca en pantalla. Listo. Es Y ya hermoso. está. ¿Tú te Entonces, acuerdas antes de la versión 17 lo difícil que era emular sí, el mismo mecanismo como para hacer lazy loading a nivel de módulo, a nivel, sí, ¿sabe? De estructura de una serie de elementos que estaban cohesionados en ese engine module? Hacerlo para que varias partes y sin ni siquiera nombrar las vistas, es decir, teniendo en sí, consideración que las vistas son esas pequeñas partes de una plantilla que pueden ser divisibles y rendereadas en el navegador ya en tiempo de, como tal, de ejecución individualmente. Y era un rollo, era una cantidad de sí, líneas de sí, código que parece como que magia, ciencia ficción, que tengamos sí. solamente esa sintaxis tan fácil, tan sencilla, con esos tipos de desencadenadores de eventos que se pueden integrar Sí. a parte de la sintaxis de Differ. Pero yo te digo, es tan sencillo y me parece tan raro que no se esté usando tanto. O sea, ¿por qué digo que no se está usando tanto? Hasta ahora he visto dentro de empresas, ¿no? Más de 15 proyectos que están migrando a lo último de Angular y el Differ es lo último que aplican. Pero es así, ¿eh? Es lo último. Empiezan a hacer migraciones clave, que está perfecto, pero por ejemplo, van mucho más a la integración, que esto es otra de las cosas que ya tienen que hacer, que es el tema de signals, que me parece fantástico, porque es lo que más les llama la atención, pero no se dan cuenta que con un @differ haces magia. Literalmente, ¿eh? Haces magia. Y si tu aplicación está utilizando server-side rendering, ni te cuento la magia que hace. Es espectacular. Más con todo lo que están sumando ahora, con el tema que ahora podemos hacer el renderizado, lo podemos manejar, si lo queremos hacer desde el servidor, si lo queremos hacer con pre-rendering, cómo lo queremos hacer. Bien para las rutas, el tema del incremental hydration, que es la posibilidad de poder justamente ir hidratando, pero solamente lo que va usando el usuario, no todo de golpe. Bien, el tema de también el caché, que ahora tiene un caché de interacciones, que cuando todavía no se ha hecho la hidratación, eso se guarda y se va justamente accionando una vez que ya está interactuable solo, sin que tú toques nada. Todo ese tipo de cosas son excelentes. Yo creo que Angular, a partir de la versión 20, ha tomado de vuelta la popularidad que necesitaba, la modernización que necesitaba. Ha hecho literalmente un 180 en todo. Que usamos Webpack, ya no usamos más Webpack. Listo, nos migramos de acá. Fantástico. Que usás Karma y Jasmine. No, ya no lo usamos más. Ahora estamos probando Bites para ponerlo. Buenísimo. Protector. Protector no existe. Bien, son todo cosas que se fueron migrando, que se van mejorando. Angular Universal. Pero Angular Universal. No, ya está. Ahora está integrado. Es todo Y cosas Sound.js escuchando increíbles. la conversación. Y Sound.js, que se fue Sound.js. Qué lindo que se haya ido. Es ese amigo borracho que no lo querés ni ver nunca. Bueno, ahí lo tenemos. Es que realmente el que se haya ido Sound.js para mí es excelente. Pero Sí. trae una complejidad, ¿eh? Trae una complejidad. Y es que la gente tiene que aprender a hacer cosas bien. Ese es el problema. Es Porque el el tema de modelo mental, Sound.js, es tratar de exacto. convertir esos paradigmas en los que estábamos acostumbrados a hacer las cosas a la manera moderna de redactar, de escribir Es, aplicaciones o de entrenar una AI, de utilizarla correctamente, apropiadamente, utilizando este sistema nuevo con el Angular MCP, que utilizando el Model ujú. Context Protocol para que nos ayude en la generación de código utilizando una fuente real de información que está acorde con los principios, con los estándares, con las convenciones modernas de redactar aplicaciones en Angular. Exacto. Es que nosotros estamos muy mal acostumbrados a que las cosas funcionen, no importa la performance, pero funcionan, ¿no? Y, por ejemplo, una de las cosas que yo igual sigo recomendando ahora, teniendo signals y todo, deja que todos los componentes sean on push. Para mí, ¿eh? Todos los Van componentes mano a chain mano. detection on push. Siempre. No interesa si usas Signal o no utilizas Signal. ¿Por qué? Porque ellos mismos lo dijeron, el equipo de Angular. Si utilizas on push, la migración a Signals es casi instantánea. No te das cuenta.
porque tiene los mismos valores. Y ya literalmente utilizar un push, que es algo que ya viene hace rato, que ya existe, meterlo en tu AngularJSON en la parte de schematics para los componentes, que siempre venga con eso y ya está, mejora increíblemente la performance, porque deja de hacer ese burbujeo Angular de si cambia en un lugar, bueno, vamos a ver qué más cambia. No, ahora solamente cambia cuando los parámetros de entrada cambian, cuando, por ejemplo, hay una detección de cambio de una llamada asíncrona, ¿bien? De un evento asíncrono, o que hay una interacción del usuario con un componente, y solamente ahí ve qué es lo que realmente cambió, qué se ve afectado por esto. Y todo esto que estoy diciendo es lo mismo con Signals, porque Signals ahora, como no está más la detección de cambios de Sun.js, es muy directo, y aparte es fácil de entender. Yo tengo una señal, esa señal se usa en dos componentes. Si alguien emite un cambio en una de esas señales, ¿dónde se va a ver impactado? En esos dos componentes se terminó, ya está. Es muy Así fácil mismo. detectar, ¿no? Dónde aparece y dónde termina algo. Es que esa es la gracia. Pero también hay que aprenderlo y hay que saber utilizarlo. Y utilizar las pipas. Ay, Dios mío, el otro día leí pipas como traducción al Las español. pipas. Yo pensé que tubería era too much, ¿sabes? Que era demasiado. Pero bueno, dejar de utilizar esos pipes impuros y Ujú. emplear computer, es decir, las señales computadas en su lugar, porque de otra manera Exacto. estarías manteniendo las aplicaciones que estaban redactadas con estos custom pipes de una manera que lo que hace es que cualquier ganancia de rendimiento de la aplicación que hayas logrado de un lado todavía se te Exacto. sigue metiendo dentro de un hueco constantemente por cosas que hay que detectar en la aplicación que Sí. son prioridad número uno. Exactamente. Aparte, la gente no se da cuenta cómo se ha simplificado todo con las signals. Pero hasta el testing se ha simplificado con las signals. Literal, porque ahora es todo reactivo. Como tiene que ser, ¿eh? Yo siempre fui amante de la programación reactiva. Siempre. Apenas se salió en su momento NGRX, yo estuve ahí directamente predicando la palabra NGRX porque me encantaba. He creado mis propias soluciones de manejo de estado también de este estilo reactivo porque me encanta. Y yo creo que ahora con señales es exquisito. Tener la posibilidad de literalmente con muy poca línea de código tener tu propio state manager. Y quiero, sí, porque a la gente seguramente piensa que tengo que meter NGRX en todo, ¿no? Y ahora está NGRX Signals Store, que es lo mismo pero con Signals, y ya vamos a meter eso. No, tranquilamente te creas un servicio, te creas una señal base, la haces read-only, que nadie la pueda acceder, y literalmente si vos querés acceder a algo de ahí, computed, y lo das formateado, lo das solamente la parte que tú quieras, podés poner métodos que modifiquen e ingresen datos dentro de esa señal. Entonces puedes hacer un State Manager muy controlado y muy bonito. Y si te gusta NGRX, te gusta Sustan, te gusta todo este tipo de cosas, tranquilamente se puede justamente aplicar el clásico de acción payload. Lo puedes hacer también. Puedes hacer lo que quieras. Lo que quieras. Y te digo algo que me gusta mucho últimamente, que ha cambiado mucho en la forma que yo utilizo los servicios, es empezar a hacer el famoso eager pattern. Que la Ujú. idea es, ¿no? De apenas cargo mi servicio, yo automáticamente ya pego el endpoint que contiene la data que va a tener esa señal, que le almacene la data y ya después, si algún componente se conecta y pide datos, ya los tiene, literalmente. Y ya lo tengo todo en un solo lugar. Entonces, es como mi único lugar de la verdad. Y lo he creado con muy pocas líneas de código. Eso es lo más lindo. Entonces, es muy bonito tener todas estas facilidades. Estas facilidades. Es fantástico. Y que también hayan actualizado tan bien la documentación. Eso es otra cosa, ¿eh? Está muy Totalmente. potente la documentación de Angular. Está muy potente, al fin. No, y en caso Está de que muy tengas bonito. algún servicio, si algún endpoint Ujú. que tenga demasiada cantidad de payload, de carga que traer, para eso está Defer. Conéctalo ahí y esa Exacto. línea no se va a ejecutar, no va a renderearse, no va a hacer la llamada al servicio correspondiente hasta que no llegue el momento después de que pase una cantidad de tiempo, después de que pase alguna interacción Exacto. con algún otro componente, Document Object Model o alguna otra condición que uno establezca ahí de manera declarativa. Exacto. Ahora, me encanta que hayan sacado todo esto porque yo me sentí como niño en una juguetería apenas empezó a salir esto, porque no había nada Así definido, mismo. nadie sabía qué hacer con las señales. Y digo, bueno, empecemos a probar cosas, ¿no? Y empecé a jugar, empecé a crear aquí, empecé a crear allá, y mire, yo lo haría así, lo haría así, y ver después, a ver qué se trae la comunidad, ¿no? Y ver si concuerda más o menos con lo que tú habías hecho, lo que habías pensado al principio. Todo ese tipo de cosas a mí me encantaron, la verdad. Me sentí muy bien con todas las novedades. Muy bonito, muy bonito.
Y bueno, con relación a todo esto que hemos hablado, ¿no? De definir componentes mucho más estructurados, pequeños, Sí. con el lazy loading, el control de flujo y también elementos que has tocado en videos dentro de Gentleman Programming en las semanas anteriores asociados con SRP, Single Responsibility Principle, es decir, el principio de responsabilidad única, donde cada servicio debe tener bien Ujú. identificado cuál es el fin y no mezclarlo con complejidades innecesarias que después vayan a causar un detrimento en el mantenimiento de la aplicación y, por supuesto, en la manera del equipo Sí, de ser lo suficientemente productivo como para poder enfocarse en una sola cosa a la vez y a la hora de que se rompa alguna de esas cosas, no tener que estar tocando otras de que al final terminan en un rollo y el SRP, el Single Responsibility Principle, es la llave. También has sí, tocado keys de, bueno, ya sabes ya lo que significa, no lo vamos a desglosar necesariamente, Yagni, el Drive, the Don't Repeat Yourself, es decir, no repitas a ti mismo, toda esa serie de principios. sí. Pero cuando hablamos de mantener el código simple, Ujú. ¿cómo desde tu perspectiva personal y profesional como tal, cómo Sí. se traduce esto en menor costo de representación del lado del navegador y de consumo de memoria en un navegador web? Perfecto. Mira, te voy a sumar una más. Y seguridad. Te voy a sumar también ese punto. Y yo tengo una arquitectura que la planteé yo, bien, así que si la escuchan a algún lado es mía, que se llama la regla del alcance, the scope rule, que es muy simple, pero muy simple. Para mí, las cosas tienen que estar en el lugar donde se utilizan. Porque lo que yo trato de hacer es tratar de ayudar al bundler, bien, al compilador, el que genera los chunks, a poder identificar dónde está el código y ayudarle con la trazabilidad. Y de manera que después, cuando un desarrollador tiene que tocar ese código y ver dónde afecta y tal, sea lógico, sea, está ahí. Bien, es muy simple. Entonces, yo he visto muchísima gente hacer recomendaciones de tener la famosa carpeta domains, que adentro tiene lógica de negocios de todos lados, y eso tiene muchos problemas, al menos para mí. Podés diferir tranquilamente, porfa, me lo dices. Pero realmente yo soy mucho de no tratar de hacer ese tipo de cosas, porque una de las cosas que al verlo puedo identificar muy fácil es un archivo con 20 métodos de lógica de negocios y esos 20 métodos, 5 se utilizan en un archivo, 4 se utilizan en otro lugar y así. Entonces es muy difícil decir, bueno, cuando estamos haciendo lazy loading, ¿dónde empieza y dónde termina ese chunk? No lo Ujú. sé. Porque ese archivo va a estar en varios lugares. O sea, va a tener que verse o separado o incluido en otro lugar o por ahí se hace un chunk entero con todo, porque gracias a ese archivo que se comparte, entonces hay que tratar de ayudarlo. Entonces, a mí me gusta mucho hacer esta regla del alcance que la saqué de JavaScript, literalmente, con el tema de la clausura y demás. Yo lo que digo es, si yo tengo un código, bien, una carpeta, vamos a decirlo así, tengo una carpeta, la cual se define en el mismo lugar que otra, esta va a poder acceder a esos elementos, como por ejemplo el famoso share. Si yo tengo una carpeta share en el root, significa que eso es información o código o lógica reutilizable en toda la aplicación. Si dentro de esa feature tengo ahora una carpeta components, ¿a dónde va a ir? A esa feature, no sale hacia afuera. Lo mismo que la clausura. Si yo defino constante B dentro de una función, desde afuera de esa función no lo voy a poder acceder. Esto es lo mismo, ¿bien? Y una forma muy fácil de identificar dónde va cada cosa es la regla del 2. Y la regla del 2 para mí es, si algo se usa en más de dos lugares, perdón, en más de un lugar, ¿bien? Dos o más features, ¡pum! Lo Utilízalo. sacamos afuera. Es tan fácil como eso. Pero si al principio no lo sé, lo aplicamos solamente en el lugar donde va. Si después eso se aplica en más lugares, lo sacamos hacia afuera. Es así. Si se aplican dos o más lugares, afuera. Listo. Tan fácil como eso. Si el código se utiliza en una sola feature, se queda en esa feature. Lo encapsulamos. ¿Y para qué hacemos todo esto? Muy sencillo. Si una ruta tiene que cargar una feature, pero esa ruta no se llama, esa feature desaparece. Y todo lo relacionado a esa feature no existe. Y ahí está el tema de la seguridad. Porque yo también una de las cosas que pienso es, bueno, existe la famosa ley de la encriptación que dice que cualquier persona, ven, cualquier tercero, con las ganas, el tiempo suficiente, puede desencriptar lo que quiera. Nuestra labor es hacerle la vida lo más difícil posible y además de eso, también que al momento de que llega a desencriptarlo, no le sirva para nada. Entonces, si nosotros tenemos una feature entera, como puede ser la parte privada de mi aplicación,
porque también podemos hacerlo así. Tenemos una parte pública y una parte privada. La parte pública, eso es información que si lo quiere acceder a alguien, que lo acceda. No hay nada. ¿Bien? Y eso lo tenemos en memoria. Pero el resto de la aplicación ni la tengo en el navegador. El código no existe. No la ha solicitado todavía. Entonces, ¿qué pueden sacar de ahí? Nada. Porque no existe la aplicación. No está en ningún lugar. Ahora, cuando entro, voy cargando de a poquitito solo lo que necesito. ¿A qué nivel? A features. Entonces, si nosotros separamos utilizando esta regla del scope, bien, como me gusta llamar a mí, la regla del alcance, nos da la posibilidad de poder identificar muy fácil dónde se usa algo, dónde empieza y dónde termina, y cómo también trabaja el bundler. Bien, cómo se va a cargar, cómo se va a utilizar. Y yo soy muy partidario de la Clean Architecture, me encanta, pero la Clean Architecture es una ideología, es una forma de hacer las cosas. No está grabado en piedra, tienes que tener una carpeta modelos, tienes que tener una carpeta domains, tienes que tener una carpeta adapters. No, las cosas las puedes hacer orgánicamente, no hay necesidad. Soy muy partidario, por ejemplo, también de utilizar el patrón contenedor presentacional. Si yo tengo un componente que se llama igual que la feature, ese es mi contenedor. Ese que se encarga de la regla de negocio, cualquier cosa que no tiene un carácter técnico que me obliga a implementar algo. Y ese se va a encargar de cómo renderizar las cosas, hacer solicitudes al exterior, por ejemplo, hacer la sincronización con entidades externas, como una petición o un endpoint, pasar la información. Y luego tengo mis componentes presentacionales, que van a presentar dicha información, que le da la parte linda, la parte de look and feel, ¿bien? Acciones por ahí también. Pero la idea es esa, es tratar de separar un poco las cosas. Y de esa manera, si tengo que Totalmente. tocar lógica de negocio, ya sé dónde voy a ir, porque está en ese solo lugar. Y me encanta que hayas mencionado que derivaste ese principio a partir de JavaScript, porque lo mismo sucede, por ejemplo, con HTML y con CSS, yendo a lo básico, el Ujú, core de las tecnologías web que nosotros utilizamos, la separación en capas, que deja lo estructural, lo ujú. semántico, para el lado de la declaración del markup como tal, que es la que va a contener el núcleo, la fuente de la verdad de lo que tiene tu app, y después empieza a ponerle otros tipos de comportamientos y de maneras de Exacto. visualizarlo en capas totalmente independientes para que sea manejable. Ahora, la parte que mencionaste con lo de la Sí. separación por dominios como antipatrón arquitectónico, ¿cuál es el umbral? ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos unos verticales que son demasiado grandes y Mm, poner en un espacio compartido es decir, el bundle sí, resultante de una aplicación a nivel empresarial descomunalmente gigante? Estamos sí. hablando de algo que tenga cientos de miles de líneas de código. ¿En qué punto es que ese principio, esa serie de verticales comenzaría a ser digno de poder ser separado en otros repositorios, Ujú, obviamente utilizando workspaces o utilizando NX, de tener una arquitectura de monorepo, sí. pero al nivel de la representación eso en runtime va a necesitar escalarse de otra manera, es decir, hacer la composición en tiempo de ejecución de una manera distinta. En ese caso, ¿qué recomiendas? ¿Microfrontends o utilizar una serie de diferentes niveles de bundles Sí. compartidos en dependencia de cuál sea? Así, cuando estás cargando lazy loading de un, vamos a llamarle módulo, pero no es un engine module, es decir, un Sí, sí, módulo a sí, sí. nivel arquitectónico de la aplicación, cuando estamos cargando un módulo nuevo que traiga sus principios como tal compartidos y a partir Sí. de ahí comience a continuar haciendo toda la parte que tiene que ver con el anidamiento de cada uno de los componentes que derivan de ese módulo. ¿Qué sugieres ahí? Bien. Me encanta la pregunta porque te doy una respuesta que por ahí, si es que la has preguntado antes, no te la han dicho seguro. Y es el famoso depende. ¿Por qué te lo digo? Porque acá yo soy mucho de pensar en el contexto en el que me encuentro. Bien. En el mismo sentido que, por ejemplo, como arquitecto, si a mí me preguntan cuál es la mejor tecnología para hacer algo, yo tengo la tecnología en la cabeza perfecta para hacer eso. Pero hay un problema. Tenemos también un contexto lleno de limitaciones. Entonces, ¿por qué te lo digo esto? Si digamos que nosotros, para darte una idea, y ahora ataco bien la pregunta, ¿eh? Si yo te digo, por ejemplo, tengo una aplicación que necesita robustez, tenemos requerimientos muy bien fundados, es algo que necesita escalar de vuelta, tiene que estar muy bien estructurado, tal. ¿Qué podemos usar? Angular es fantástico para eso. Angular está hecho para eso, literalmente. Nadie en el equipo sabe Angular. Ya está. Se cayó la idea. Entonces, es tan fácil como eso. Hay veces que el carácter humano aplica mucho. Entonces, de esta misma manera, si tú me dices, por ejemplo, microfrontend. Sí, el microfrontend está buenísimo
pero cuando estamos trabajando para mí en muchos equipos. Bien, tenemos diferentes equipos, cada equipo puede trabajar en su propio remoto, que así se llama cada mini aplicación que está dentro de este microservicio. Bien, y nos da esa posibilidad de que lo que ellos toquen no va a influir en el resto, porque está separado, literalmente es algo que está afuera. Por más que sea en el mismo repositorio con NX y todo, los pull requests todo tienen que estar diferenciados. Esa es la Y realidad. sus despliegues independientes, todo ocurre de una Todo. manera en la que no se afecte utilizando un contrato de código, sí, como tal, un code Exacto. contract que es bien establecido para que no rompas la Exacto. coherencia técnica de ese monstruo que necesita ser compuesto en tiempo de ejecución. Exacto. Y con NX los puede manejar muy bien porque tenemos la posibilidad de hacer caché, bien, de los cambios. Entonces, si yo tengo un código ya desarrollado que sé que funciona y alguien aplica un cambio, solamente se aplican, por ejemplo, el unit testing, el linter, el type check, solamente de las cosas que cambiaron. Eso me encanta. Entonces, todo este tipo de cosas funcionan, bien, funcionan. Y como bien sabrás, Google tiene unos repositorios más grandes del universo, más o menos, con monorepos que son creo que algo de 60.000 proyectos, una cosa así por decírtelo, y funciona todo perfecto. Entonces, este tipo de cuestiones está buenísimo. ¿Pero es necesario? Ahí viene el otro tema. ¿Es realmente necesario? ¿Nos facilitaría algo? ¿Tengo múltiples equipos trabajando? Si la respuesta es no, por ahí no es la mejor respuesta un microservicio. Ese es el problema. ¿Ven? Por ahí no es la mejor respuesta. Por ahí es saber aplicar las cosas bien. Porque yo puedo tener una aplicación bestial, pero si yo voy al login y carga el login y solamente el login, anda muy rápida la aplicación, ¿eh? No pasa nada. Entonces, si nosotros sabemos poder literalmente, ¿no? Hacer una buena topología dentro de lo que es nuestra arquitectura, va a ser muy fácil escalarlo. Porque lo trabajaríamos totalmente como si fuera un microfrontend, por así decirlo. Eso de no cargo el remoto si no lo llamo. ¿Por qué no hacemos lo mismo con una simple feature? No cargo la feature si no la llamo. Es tan fácil como eso. Bien, podemos hacerlo Claro. dentro de nuestra arquitectura. ¿Y cómo manejamos cuando es too much? Anda al Angular JSON, ponete un buen warning de cuál es el peso que vos considerás que es lo suficiente como decir, ojo, acá está pasando algo, y que cuando se genere un chunk que supere eso, que te lo diga. Eso es todo. Y ser disciplinado para que cada vez que te saque warning no subirle presupuesto, Eso que es un mismo. antipatrón total que he visto una y otra vez suceder. Tienes que Exacto. Bueno, tener. hasta acá llegamos, subimos un poquito. No. Sí, exacto. Y es lo que dices, depende. El diseño del sistema depende de las características intrínsecas, subyacentes, de Mm-hmm. quiénes van a desarrollar ese sistema, qué presupuesto tienen, presupuesto monetario, y bueno, que obviamente deriva en esto que estamos hablando acá en el episodio de hoy con relación Exacto. al rendimiento. ¿Cuál es el presupuesto que tú piensas que debe ser el necesario para garantizar un rendimiento adecuado a las expectativas de los usuarios que vayan a trabajar con la aplicación que les estamos entregando? Exacto. Porque todas estas ventajas que nos dan, ¿no? A ver, como yo digo, hay una cosa que no estuvimos hablando en ningún momento y que no es solamente una ganancia en performance, una ganancia en minimizo la memoria o carga más rápido. Estamos también hablando del SEO. Porque tener un buen SEO a nivel de cargo solo lo que necesito nos puede afectar mucho el score. Muchísimo. Entonces, esto es otro plus. Literalmente es otro plus, ¿eh? Pero acá viene otra parte. ¿Y qué hacemos con el SEO cuando los crawlers no encuentran el código? Porque no lo encuentran, no existe en memoria. Bueno, ahí es cuando tenemos otro tipo de herramientas, utilizar bien los metadatas, bien, hacer bien las cosas. Entonces, todo se puede solucionar. Todo se puede solucionar. Pero mi regla de oro, y esto para todo el mundo es, hagan lo mínimo y necesario. Siempre máximo valor, mínimo esfuerzo para llegar a ese valor. Y si el valor es muy grande, pero el esfuerzo también es muy grande, ¿y si lo partimos un poco? ¿O atacamos otra funcionalidad mientras? Algo que me dé menos valor, pero que sea mucho más rápido de conseguir, de entregar. Dentro de nuestra carrera, esto es algo que esto me gusta mucho por tema de negocio, ¿eh? Me gusta mucho el tema de producto y todo esto, de discovery y tal. El primero, aquel que gana la carrera del producto es la persona que consigue antes el feedback del cliente. Y cuanto más tardemos en conseguir eso, más tarde vamos a encontrar problemas. Hay muchas, pero muchas empresas que tienen la particularidad y también la equivocación de entregar proyectos enteros hermosísimos que el cliente no quiere saber nada porque nunca lo pidió.
Ese es Y el por tema. consiguiente no están al 100%. Posiblemente Ujú. lo más que puedas lograr es estar a un 60, 65, 70%, mirándolo a nivel Claro, general, ¿no? claro. Sí, Pero no te va a dar un 100% la falta de interacción. Y que de hecho no es exacto. interacción de una sola vez y ya. Es parte del engranaje del proceso de desarrollo del Ujú. producto, tener la retroalimentación constante y continuar progresando con la metodología típica que se utiliza para desarrollar todo esto de manera ágil. Y Exacto. el cliente es una parte relevante al punto de que si no tienes el cliente, no, ¿para qué la aplicación? Exacto. No existe. Realmente no existe. Y como te digo, ¿qué mejor manera de hacer un entregable chiquitito que dé valor al cliente y que veas que es algo que la gente quería, o por ahí, porque la gente te lo dice también. Si vos le das las oportunidades, la gente te lo dice. Entonces, tener a un cliente que retroalimenta la máquina continuamente es lo mejor que te puede pasar. Y siempre que tú le digas al cliente, estamos probando algo, decinos qué te parece. Si le llega a fallar, va a estar mucho más aceptable el asunto que una persona que le decís, acá lo tenés, y que falle. Ese es el otro tema. Ese es el otro tema. Entonces, todo tiene que ver con una parte de negocio también. Ustedes salgan un poco de la parte de soy programador. También tenés que saber un poco de negocio, un poco de cómo funcionan las cosas por detrás. Bien, hay muchas veces que decimos, es que yo quiero ir a lo último de lo último en tecnologías. ¿Lo necesitas? Ese es el otro tema. ¿Lo necesitas? Claro. Por una parte de X, de Developer Experience, me encanta trabajar con todo lo último, fantástico. Pero, ¿y si es un cambio muy gordo que me rompe la aplicación o que voy a tardar demasiado tiempo en hacerlo? ¿Qué podemos aplicar para mejorar la aplicación y hacerla un poco más rápida sin tener que hacer una migración completa de algo? Por ahí, Exacto. cambiar de NPM a PNPM en una aplicación micro frontend con NX es un cambio brutal, ¿eh? Te baja muchísimo las dependencias porque maneja el store, bien, que directamente si estos remotos utilizan dependencias entre sí, que son las mismas, va a buscar al store y ya está. Listo. Y te puede Ujú. pasar algo de pesar 2 gigas a 1 giga. Y buenísimo, fantástico. Entonces, todo este tipo de cosas hay que tenerlas muy en consideración. A veces las cosas más chiquitas son las que más cambios hacen, la verdad. El colorario, es decir, la enseñanza que se le puede sacar a esto es que es una balanza Eso entre la mismo. deuda técnica o las aspiraciones técnicas que uno quiere tener, dado que están todos estos jugueticos con los que uno puede incorporar en la aplicación y jugar con ellos, Ujú. y el impacto real que va a tener en la aplicación. Poder Exacto. saber antes de ejecutar nada la capacidad que uno tiene de medir el Sí, resultado de ese, es decir, medir cómo está la aplicación ahora y medirla cómo, es decir, tener esas sí, habilidades, esas métricas para poder fundamentar que el tiempo que uno vaya a invertir en eso, el dinero, etcétera, del proyecto como tal, en dependencia de cada, depende de nuevo, ¿no? Dependencia de sí. cada, de la naturaleza de cada proyecto, cómo es que eso va a derivar y si es algo factible para ese momento en específico y esas capacidades que uno pueda querer integrar en la app. Exacto. Y una cosa así, chiquitita. Cuanto más chiquito es lo que estás entregando, más fácil de probar, más fácil de conseguir una retroalimentación es. Si vos das algo muy grande, el usuario no sabe qué decirte. Ese es el problema. De todas las cosas que me entregaste, ¿qué querés feedback? Porque yo por ahí usé esto nada más. Todo lo otro no lo usé. Entonces, si vos lo entregás a cuentagotas, es mucho más fácil también que el usuario lo vaya a querer probar. Ese es el otro Exacto. tema. Ese es el Utilizando otro un tema. progressive rollout, es decir, un Ujú. despliegue progresivo, identificar usuarios que sean de, vamos a ponerle paréntesis, Exacto. de confianza, que no necesariamente la familia de uno, pero sí usuarios que realmente estén dispuestos, como mismo ocurre con los sistemas operativos o con estos los Sí. navegadores, que uno se mete en un canal de Canary o de beta, con el pequeño pajarito que está entrando en la mina y si la mina explota, bueno, tu problema. Eres de Ya. confianza y sabes que eso puede suceder, pero es la manera que uno puede probar partes de la Exacto. aplicación, funcionalidades antes de que esté disponible para la totalidad de los usuarios y va a ser una experiencia negativa en caso de que haya algún problema de regresión o algo por el estilo. Exacto. Mira, te voy a decir una filosofía que esta me la comentaba el líder del laboratorio de investigaciones de, que nunca me sale el nombre, de Irlanda. Mira lo que te voy a decir, ¿eh? No usar test.
¿Cómo? ¿No hacer testing? No hacer testing. Y yo le pregunto, ¿pero y cómo haces? Muy fácil. Le pregunto al usuario qué pasa. Nada más. Dejo un canal abierto, le digo al usuario, si hay un problema, me lo decís, voy, sale el problema en ese canal y lo primero que le digo es, gracias, lo estamos identificando y lo vamos a resolver lo antes posible. Y te voy avisando cómo va el asunto. Y listo. Si al usuario vos le das la oportunidad de hacer valer su opinión y de decirle, lo tenemos controlado, muchísimas gracias, lo estamos atacando, es muchísimo mejor que, que directamente te digan, no funciona y que se vayan. Y no tener un canal para poder comunicarlo. ¿Bien? Y que el canal, por Dios, no sea una red social diciendo, este producto es malísimo, porque pasa esto. ¿Bien? Y no tengo forma de decírselo. Entonces lo comunico ahí. Es como cuando se te cae el internet del teléfono. Orange, se me cayó el teléfono. ¿Bien? Y lo tenés ahí, lo pones en X y lo pones en todos lados. Lo mismo. No es la idea. Es tener un canal de seguridad donde tú le puedes decir al usuario, pasa esto. ¿Y no te sentirías más cómodo teniendo ese canal abierto con los usuarios y además tener un número limitado, no tampoco 100% de cobertura, Exacto. pero un número limitado de algún tipo de testing, mini testing, end-to-end para Ujú. tener por lo menos la confianza en que uno va a acostarse a dormir tranquilo sin que aquello se rompa y tener que estar recibiendo a posteriori Sí. es decir, los problemas que pudieran ser detectados durante el tiempo de QA? ¿Cómo tú te sentirías más cómodo? Mira, si yo, tú me preguntases ahora, ¿no? Tengo una aplicación enorme, enorme. No tengo test hechos, pero quiero empezar a hacer testing. ¿Qué hago? No empieces a hacer testing, sino empieces a hacer end-to-end testing de los caminos críticos. Eso es lo que yo haría. Que lo más fácil de hacer, literalmente, es agarrar, hacer un path y decir, cuando el usuario hace login, se registra, hace esto, hace el otro, tiene que suceder esto. Si esto no sucede, estamos en un gran problema. Eso es lo que hay que hacer, identificar los caminos críticos. Segunda parte, ver los componentes que más se utilizan en una aplicación y hacer testing de esos. Siguiente, ver cómo esos componentes se integran, test funcionales, con otros componentes. Y ahí empezamos cada vez más a escalarlo, agrandar, hasta que ya tenemos la cobertura. Bien, pero es eso, es primero dar un colchón. Lo crítico funciona. Después vamos a lo reutilizable. ¿Por qué? Porque atacando lo reutilizable, atacás casi un 70% de toda la aplicación ya. Ujú. Ese es el tema. Y luego Y lo puedo empezar a fácil hacer pedacitos. Sí, Y lo fácil que es cubrir el tope de esa pirámide de testing sí. utilizando la ayuda de una AI, Ujú, teniendo la capacidad de darle contexto. Mira, esta es mi aplicación. ujú. Esto es como luce. Este es el HTML. Aquí tienes acceso al código. Genérame. Basado, por supuesto, en una serie de principios fundamentales, porque uno conoce más la aplicación que lo Sí. conocería un LLM que no tenga el contexto requerido. Y plantéame cuáles son las soluciones de end-to-end testing para estos puntos críticos. Obviamente va a necesitar un poco más de refinamiento, algún tipo de Sí, sí, sí. proceso, pero comparado con hace 2, 3 años, Sí, no, es otra cosa. Es otra cosa. es Es otra más, cosa. yo, yo tengo un libro online gratuito para todo el mundo, bien que se llama The Amazing Book, lo pueden buscar así en Google, aparece The Amazing Book Gentleman Programming. Y dentro de este creé todo un capítulo de cómo utilizar subagentes de CLO para poder hacer todo un proceso entero de desarrollo teniendo un arquitecto, un especialista en TDD, un especialista en hacer la parte de código para los TDD, etc. Entonces, es algo muy, muy, muy rico en el sentido de que cómo podemos nosotros darle un comportamiento específico para el proyecto en el cual nosotros estamos situados, con nuestras especificidades y necesidades, y que trabaje en cuanto a eso. Entonces, tú tranquilamente le podrías decir, por ejemplo, acaba de llegar un nuevo requerimiento para la aplicación. Esto es lo que me han pedido. El usuario, como usuario, quiero entrar en la aplicación y ver tal funcionalidad. ¿Por qué? Porque necesito esto, esto y esto. Siempre y cuando los issues estén bien escritos, esto es fantástico. Bien, ahora tengo que entrar a la aplicación haciendo clic acá. Tiene que verse tal en tal tabla. Tiene que verse esto y lo otro. Eso se lo pasas a una IA, le decís, haceme el TDD para estos requerimientos. Yo hago el código, pero haceme el TDD. Es increíble lo rápido que puedes agilizar las cosas. La Pero productividad increíble, te ¿eh? sube a millón, por supuesto. Sí. Es que ese es el problema de la gente. La gente piensa que en la IA es literalmente un developer. Y no es así.
La IA es un ayudante, es un pair programmer. Bien, yo siempre digo, nosotros somos Tony Stark y esto es Jarvis, literal. Ujú. ¿Sí? Nosotros somos lo que les decimos, hacemos esto. Pero podrías hacer esto, te dice la IA. No, no, no. Esto quiero hacerlo de esta otra manera. Muchas veces, si nosotros no le damos contexto, la IA te va a dar siempre la mejor respuesta. Pero eso es un problema. Porque, ¿qué había dicho yo al principio de todo este podcast? Gente, hay un contexto detrás, hay limitaciones, hay un carácter humano que la IA no lo sabe. Y por ahí, la respuesta que te da es fantástica, siempre y cuando seas millonario, bien, tengas todo lo mejor, tengas un equipo súper profesional, etc. La IA te da la mejor respuesta. El problema es que no necesitamos la mejor, necesitamos la que es La mejor para el adecuada. contexto que tenemos. Exacto, la adecuada. Exactamente. Y eso es muy difícil. Y también poder redactar código de una manera que otros seres humanos puedan entender lo que nosotros Exacto. escribimos o revisar de que la AI pueda devolvernos algo entendible, mantenible en un futuro. Hoy en día es más relevante que nunca el tema del impacto que tienen las convenciones de nombres en la legibilidad de una aplicación, en la Sí. capacidad que nosotros tenemos de poder continuar dándole un mantenimiento a largo plazo, porque la variable que escribiste hoy en día, BTA es igual a Signal 0. Pero, ¿qué cosa es BTA? Ahora mismo tú lo sabes porque estás al tanto de ese proyecto en específico. Pero dentro de 6 meses, dentro de un año, o si le haces onboarding a otra persona nueva al proyecto, tiene que empezar a hacer como que una ingeniería inversa para entender qué fue lo que tú quisiste Exacto. decir con esa abreviatura. Sí, cuando se trata de hacer lo menos posible con el mayor impacto, en todas partes aplícalo con la excepción de los nombres de variables. ¿Cómo es que, desde tu perspectiva, Ujú. sientes que unas buenas convenciones de nombres facilitan la refactorización en un futuro y reducen errores que pueden derivar en problemas serios en producción? Y acá te voy a hacer una pregunta. ¿Estamos hablando de un producto pensado para hacerse con IA o sin IA? Ambas, porque uno no puede descartar ni una ni la otra. Van de la mano, son Ujú. copilotos. Un rato manejando, otro rato poniendo freno y otro rato acelerando. Pero Es debe que hay un ser, como problema. mismo uno está desarrollando aplicaciones para que sean vistas, es decir, Sí. procesadas, escaneadas por un ser humano, también deben ser escaneadas, procesadas por un crawler. Y también Ujú. deben ser escaneadas, procesadas por personas que no tienen, por condiciones inherentes de algún disability en Sí. específico, o que hay mucha iluminación solar y no tienen forma, es Sí. decir, la Sí. pantalla se está crasheada o algo por el estilo. Debes tener en cuenta diferentes elementos, diferentes personas en ese proceso, y asimismo debes tener en cuenta diferentes agentes dentro del proceso de reacción de código, de ingeniería de Bien. software en general. Te digo a qué viene mi pregunta. Y mi pregunta viene a lo siguiente. Si yo te digo, dejo comentarios en todos lados, explicando toda y cada parte de mi código, ¿está bueno o está mal? Ojo. Depende. Bien. Depende de cuán potente sea esa AI para poder inferir a partir de los nombres de las convenciones que tú tienes Ujú. utilizadas si realmente es necesario ponerle un JSDoc adicional o Ujú. cualquier otro comentario que pueda ser superfluo. Ahora pensalo sin la IA. No hay IA. Somos solamente desarrolladores. ¿Está bueno poner comentarios en todos lados? ¿A todo? Solo si no es autoexplicativo el, Ahí la viene el sintaxis tema. que empleaste. Ujú. Autoexplicativo, vos me lo estás diciendo. Pero ¿qué es lo que la IA siempre quiere? Contexto. Y cuanto más Sí, comentarios tenga algo, más contexto va a tener la IA para funcionar. Y es por eso que cuando tú le pides que haga algo la IA por ti en el código, le pone comentarios a todo. Literalmente. A nivel que tú dices, pero no pongas tanto comentario. Es que la IA está programada para eso. Y es por eso mismo también que muchísimos proyectos no están hechos para la IA. Por eso también lo digo. Hay muchas reglas del clean coding que no van de la mano con la IA. Ojo con esto. Entonces, ahora mismo tenemos una problemática y es que lo que para un lado es fantástico porque somos humanos, ¿bien? Y nosotros cuando vemos algo, lo vemos y podemos detectar ruido visual. La IA no lo ve como ruido visual, lo ve como información, lo ve como más data, más contexto para darte un mejor resultado. Entonces, ahora mismo tenemos esta discrepancia. ¿Estamos programando para un desarrollador o estamos programando
por una inteligencia artificial que sí se nutriría, por más que sea información inútil, un comentario para nosotros, para la IA, por ahí le facilita lo que tiene que hacer. Ojo con esto. Es una balanza. Otra vez volvemos con el tema de la balanza y volvemos con el tema de cómo tenemos que programar ahora. Es muy diferente. Yo al menos no meter comentarios, pero tener un buen JS-Doc arriba de los métodos que te diga exactamente por qué lo hace, qué es lo que hace y demás, es fantástico. Porque con eso la IA se nutre y estamos utilizando Clean Code, pero 2025, digamos, el año 2025. ¿Bien? ¿Y cuántas Utilizar... categorías de comentarios tú consideras que Exacto. sean Sí. válidas en este 2025? Si están los comentarios típicos que Ujú. explican técnicamente cómo se logró ese bucle Sí. template o una lógica que tiene una complejidad mediana Ujú. que no de la primera vuelta todo el mundo, especialmente los programadores con menos experiencia, pueden asimilar ahí. Y está el otro tipo de comentario que deriva de la naturaleza del requerimiento de la aplicación. Pero ¿hay Ujú. alguna otra categoría, algo en específico que podría estar faltando ahí que pueda ser útil para una AI? Mira, acá viene el tema. Una IA se puede nutrir, por ejemplo, y de forma rica, de un comentario que te dice que hace un if. Sí. Aunque no lo creas, sí. Porque la IA va a leer el código y ve código. Lo que no ve son requerimientos de negocio. ¿Por qué se hace ese if? Ese es el tema. Una cosa es, si tal valor es tanto, entonces pasa esto, si no pasa el otro. Es autoexplicativo. Claro, pero ¿por qué necesitamos ese if? Eso es lo que no tiene la IA. Esa es la parte que le falta y donde el comentario puede ser que sirva. O ¿Bien? requerimientos técnicos también, en caso de que tú tengas Mm. una parte que desgraciadamente sea dependiente de otras áreas Ujú. de la aplicación, no porque tenga una baja cohesión Sí, sí. ni nada por el estilo, pero que sí lo necesite por el tema de microfrontends o el tema de interdependencia entre Ujú. diferentes verticales, y ahí es donde más necesitaría posiblemente darle contexto, ¿verdad? No vaya a ser Sí, que una refactorización que vaya a hacer la AI involucre cambios que rompan ese contrato claro. y por alguna deficiencia en la base de la pirámide como tal, de testing, lo que Sí, tiene sí. que ver con unit testing, no esté cubierto esa parte por falta de cobertura o por algún tipo de limitaciones técnicas de esa plataforma de testing. Es que, mira, te doy dos clásicos ejemplos del tema de la IA y su, vamos a decir, utilización, ni correcta ni incorrecta, su utilización. Digamos, por ejemplo, que yo quiero justamente hostear mi aplicación, quiero que esto se ejecute, por ejemplo, ¿no? Tengo la aplicación con 400 unit tests, estos 400 unit tests están hechos con Jest, ¿bien? Y yo digo, ejecuta esto antes con Husky, por ejemplo, antes de cada commit, me ejecuta todos los tests, fantástico, y súbelo. Le pido a la IA que me lo haga. ¿Me lo va a hacer bien? Sí, seguramente me lo va a hacer bien en el sentido que va a ir, va a configurar Husky para que ejecute, todo fantástico. Cosas que va a empezar a fallar, y te lo digo al instante. Va a tratar siempre de usar NPM. Por más que tu aplicación tenga un lock de ban o de PNPM o de lo que sea, siempre usar NPM. Mal. Primera corrección que le tenés que hacer. Por lo cual tiene que de vuelta ir al Husky, modificar Husky para decir no uses NPM, usa ban o usa PNPM, usa lo que quieras. Siguiente. Me lo va a hacer, pero pensando que tengo la mejor computadora del mundo. ¿Qué pasa si todas las computadoras de los desarrolladores son computadoras Microsoft de i3, por ejemplo, un i3? Si ejecutas Jest así como viene, se cuelga la máquina. Y ya te lo digo, porque va a usar el 100% del CPU haciendo lo que puede, se va a trabar todo, no vas a poder hacer una llamada en Teams, ni compartir pantalla, ni hacer nada. Tienes que limitar los ciclos de CPU de Jest o al menos paralizar las tareas. ¿Eso tú piensas que la IA lo va a saber? No. Y te lo va a hacer que use todo. Bien. O otra, ¿cómo configuro yo Jest para los servidores donde se van a hacer los deploy? Esa es otra cosa. Si yo tengo esto que corre en Jenkins y Jenkins me dice que va a utilizar que siempre va a pasar, ya se los digo, unos servidores de 2 núcleos, no le voy a hacer lo mismo que acabo de decir, porque de vuelta se me va a colgar el servidor y no va a pasar nunca el Exactamente. deploy. Entonces, todas estas cosas son externas y son cosas que la IA no lo sabe si no se lo decimos.
Y angularizándolo un poco, si la Sí, AI no sabe que no se trabaja ya con directivas eso. estructurales, sino con el nuevo control de flujo, y no se hace la creación de engine modules o no se le pone el standalone Ujú. true más a partir de Angular 20, ese contexto, para no tener que repetirlo una y otra vez a la AI como si no fuera un rayo de repetición, ¿cómo es que generalmente haces tú? Si utilizas Cursor o utilizas Visual Studio Code, ¿cuál es la buena Ujú. práctica en ese caso? Bien. En mi caso soy mucho más hardcore porque uso NVIM. O sea, ni siquiera. Oh, Bien. O sea, ya, todo por terminar y estamos chao. hablando. Sí, sí, sí. Entonces, acá es muy fácil. No importa lo que utilices, puede ser Gemini, puede ser Claude, puede ser, no sé, lo que quieras, ¿bien? Vas a ver que muchos archivos tienen el famoso agents.md o claude.md, etcétera, donde tú le puedes decir cómo tiene que trabajar la IA en este momento, para tu proyecto en específico. Es más, yo he creado un repositorio que lo habíamos compartido, ¿no? Al principio, donde yo detallo diferentes IAs que trabajan como arquitectos para Angular, para Vue, para Astro, Next.js y React. El de Vue, perdón, lo tengo que hacer todavía. Y hacen toda mi arquitectura, como a mí me gusta, con todo lo que estuvimos hablando el día de hoy y demás, pero también, por ejemplo, para Angular le digo que dentro de los flujos de su trabajo lo haga de cierta manera. No pongas standalone true. Eso es clásico porque es increíble cómo lo pone. Le encanta poner standalone true. No se necesita. Y para todo lo demás, que yo no te digo, siempre antes de aplicar algo, ve y consulta el MCP de Angular. Es así Correcto. de sencillo. Ve y haz una query al MCP de Angular para que te traiga las mejores prácticas. Cómo se hace ahora mismo el partial iteration, cómo se hace ahora mismo el enrutamiento desde servidor, cómo se hace y cómo se hace y cómo se hace. Porque las cosas cambian, las cosas progresan. Y la IA no tiene ahora mismo en su entrenamiento todo el contexto actualizado. Siempre están atrasados. Entonces, si quieres utilizar lo último, hay que tener un MCP. Y Alan, con relación a esto del Experimental Angular MCP, Ujú. para poder obtener la metadata sobre el proyecto, asistir con la generación de código utilizando las prácticas modernas de programación en Angular, dado que el equipo Ujú. central de Angular se ha estado enfocando en garantizar que nosotros como desarrolladores hagamos el mejor uso posible de la AI, Sí, llámese, como habías dicho, Copilot, Claude, y un largo etcétera que se puede, incluyendo por supuesto Gemini, y empleando herramientas como el Firebase Studio, el CLI de Gemini, el Code Assist, y cualquier tipo de IDE. sí. ¿Qué es lo primero que hoy en día tú haces para configurar una aplicación existente de Angular o crear una nueva con relación a este nuevo MCP en etapa experimental? ¿Qué es lo que recomiendas también Bien. hacer? Lo primero, tienen que entender que dentro de un IDE hay una parte muy bonita, que es la parte de rules, la parte de reglas. Entonces, lo primero que tienen que hacer son las reglas fundamentales. Identifiquen qué es crítico en la aplicación. Por ejemplo, estoy migrando de Angular 16 a Angular 20. Lo primero que tenés que hacer es identificar los puntos fuertes de cambio. ¿Por qué quieres hacer la migración? Quiero utilizarlo de Signals. Fantástico. Antes de ni siquiera ir a preguntarle al MSP y que te lo diga y tal, lee la documentación un poquito. Escríbelo. Ponlo como una regla. ¿Bien? Quiero utilizar signos de esta manera. ¿Cómo querés hacer un servicio? ¿Cómo querés que se trabaje? ¿Por qué te digo esto? Porque en la documentación no te lo va a decir. Ese es el otro tema. Cada uno de nosotros somos partícipes y decisorios de qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer dentro de nuestra aplicación. Ese es el otro tema. Entonces, Claro. ese rules es para todo eso, para esa especificidad. Si nosotros ahora hablamos de que, no sé, uso Cloud Code, que ni siquiera necesitas IDE, lo hago así por terminal y ya está. Fantástico. O Codex, que acaba de salir, lo que sea, créate un punto MD, como estábamos hablando hoy, con todo lo que tú quieres hacer. ¿Bien? Ahora mismo, por ejemplo, yo creé mi propio subagente de Cloud, que es el que estamos compartiendo de GitHub, justamente para eso, para no tener que ir de vuelta y escribirlo todos los días. Lo tengo ahí. Yo sé todo lo que tengo. Es más, es open source, así que la comunidad puede ir y puede atacar y puede mejorarlo. Y si el día de mañana cambia algo, ir a cambiarlo, levantarme un issue, boom, y meterlo. Bien. Yo trato de siempre tratar de automatizar lo más posible, lo que se pueda, para que me ayude. Porque si yo tengo un código que sé que, por ejemplo, no me anda este componente, qué raro,
y la descripción de lo que es el IDE o el agente al comunicarse con el MSP, porque también a veces lo hace mal, ojo con esto, por eso es experimental, es que te falta poner standalone true. No, ya sé que no, bien, ya sabemos que no. Entonces, descartemos eso antes de ni siquiera que ocurra. Hay reglas fundamentales. Y yo creo que una de esas, y acá esto ha sido muy, muy, muy criticado, pero a la vez mal criticado, es el tema de la nueva nomenclatura, bien, que tiene Ujú. ahora Angular. No hay que poner más punto component, no hay que poner más punto service. Hay gente que lo ama eso, hay gente que lo odia. El problema es que la gente no lee también. Entonces, Eso te iba a decir, ¿eh? Es la sí, interpretación de ese amor o sí, ese sí, sí. odio y de los comentarios. Tú sabes cómo sucede normalmente a la hora de tener algo que no es que sea un movimiento tectónico gigante, pero sí tiene unos principios de diseño de Sí, software por detrás. exacto. Así que Es que dime más que quiero escuchar. yo te digo. Acá es un tema. ¿Por qué lo hacen? Empezamos por ahí. ¿Por qué Angular lo hace si tanta gente lo ama? Porque hay gente que no conoce Angular todavía. Entonces, están haciendo un acercamiento a esa gente. Es tan fácil como eso. Punto component, punto esto, punto el otro. Eso es muy de Angular. Andate ahora a cualquier framework de JavaScript que tenga eso. No lo hay. Hay un punto Astro, seguramente, pero lo único que hace es identificar que ese archivo es de Astro. Nada más. Pero no es un punto componente punto Astro, por ejemplo. Bien, si quieres ponerlo, ponerlo. Pero no es la idea. Y lo mismo es todo así. Y esa gente, cuando entra al mundo de Angular, ¿qué es lo que todo el mundo se quejaba de Angular? Es mucho. Es una curva de aprendizaje muy grande. Es muy verborrágico también. Para hacer algo Muchas muy camisas de simple, fuerza por todas partes, demasiado claro. opinionated. No Y era ahora tan lo versátil como lo es flexibilizan. ahora. Claro, y lo flexibilizan y la gente enojada porque lo hacen más fácil. Y lo peor de vuelta, porque no leen, porque literalmente en el mismo blog donde anunciaron Angular 20, abajo de todo, donde anuncian el cambio de lo que es la semántica, dice, pero si quieres tener todo igual que siempre, agrega esto al Angular JSON y ya está. Y listo, son 5 líneas de código, lo agregas y sigue funcionando todo como siempre. Pero bueno, Si te gusta escribir nombres de ficheros largos, continúa escribiendo un eso. Angular.json largo, como añadiéndole aproximadamente 15, 16 líneas de código o algo así. Sí, y ya está. Entonces, Ujú. eso es lo que la gente no entiende. Pero no tendría que venir por defecto. Pero ¿qué más da? Es un cambiecito, no pasa nada. Esto es para la gente que quiere hacer algo nuevo, justamente. Si tu proyecto viene de antes y vos lo migrás a Angular 20, no quiere decir que tenés que migrar tus 20.000 líneas de código bien y archivos para la nueva semántica. No, seguí como siempre. No va a pasar nada. No va a pasar nada. Literalmente no va a pasar nada. Claro. De la misma manera que no te borran el archivo de Sound.js cuando hace la migración. Bien, Ujú. entonces son todo ese tipo de cosas que la gente tiene que tratar de comprender también y tratar también de adaptarse a los cambios. De la manera que la gente no se está adaptando a la IA. Hay mucha gente que no se adapta a la IA. Es más, en mi antigua empresa, a mí me parecía loquísimo que de 25 personas que trabajaban conmigo, solamente 5 usaban IA. Yo, solamente 5. ¿Pero usaste IA alguna vez? No, no confío en eso. También no confiar, pero tampoco es no usarlo. O sea, ahí estamos ahora en una etapa donde si no lo usas, estás jodido, ¿eh? Estás un poco jodido, la verdad. La verdad. Falta muchísimo, muchísimo para llegar a ese punto de decir, bueno, ya está. La IA nos reemplaza. La IA piensa como un humano. No va a pasar. Mira, voy a estar con 25 nietos cuando llegue ese momento. La realidad No, es que hay que y es que si no adaptarse. piensas como un humano y no le aplicas una serie de razonamientos y de Ujú. contexto como habías estado escribiendo anteriormente, la inteligencia artificial no va a responderte de una manera en la que tú sientas que te está aportando el valor necesario a ti, Exacto. como para ser más productivo, como para poder tener capacidad de enfocarte en lo realmente importante, que no es picar código, sino construir una aplicación que tenga, Exacto. destinarle más tiempo a cómo va a ser percibida por los usuarios, percibida por supuesto por quienes están financiando la Sí, aplicación o las entidades que vayan a estar asociadas con todo ese proceso. Y exacto. algo que es fácilmente de obviar y la inteligencia artificial, a no ser que se lo declares explícitamente en esas instrucciones, es el tema del error handling, es decir, del manejo de Mm, mm, errores. Cuando tú sí, estás escribiendo código, no solamente se trata de que el código esté bien, usted utilizando las buenas prácticas,
de que tengas esa cobertura de unit testing, que lo tengas bien con end-to-end testing, que tengas los canales abiertos de Ujú. comunicación con los usuarios, pero cómo permitir que si hay un error esperado totalmente, que se caiga un servicio de tercero, de que la aplicación está ahora mismo bajo un estrés gigantesco de Sí. peticiones y está necesitando más tiempo para poder escalar, o cualquier error de índoles diferentes o de índoles desconocidas para uno como desarrollador. ¿Qué tan caro puede ser que un manejo de errores mal diseñado o inexistente al 100% pueda detrimentar la experiencia del usuario? Mira, yo conozco un caso que ha decrementado la billetera del que lo desarrolló. Entonces, conozco, por ejemplo, un caso que lo anunciaron hace poco, de una persona que ha hecho el famoso bytecoding, pero hizo una aplicación que trabaja en cloud. ¿Cuál es el problema? Quedó 2 días corriendo en cloud y le llegó una boletita muy linda el otro día, bien, perdón, a los 2 días, de aproximadamente, creo que era unos $120,000. Entonces, claro, ahí no está tan bueno, ¿no? Que la IA te haga todo. Y de vuelta, por eso les digo, la IA siempre trabaja en cosas perfectas. La IA hizo un código, Mm. funciona en el cloud, mi trabajo está terminado. Hice lo que me pediste, claro, pero ¿y el contexto? Apágalo cuando no se use. Solamente trata de meter un failsafe. Fíjate qué es lo que vamos a hacer. Te lo doy un caso mucho más simple. Es increíble como tú le pidas a la IA hacer algo y porque el código lo necesita, te pone el famoso try catch, pero en el catch le mete error 2.any, que ya muchos type checks no te lo van a dejar pasar, y no te mete nada dentro. Vacío, vacío. Y tú le dices, no puedes usar any y no dejes las cosas vacías. Ningún problema, campeón. Unknown y adentro agarra y le pone barra barra. Esto es un comentario que no hace nada. O sea, claro, Y al ya está final va a lleno. terminar vibrando en producción y causando toda Claro, esa serie de problemas que obviamente, como dices, pueden exacto, derivar en cómo tú vas a permitir eso. Bueno, vas a aprender de los baches y a veces los baches esos exacto. son bastante dolorosos. Es que yo te digo una cosa, la IA, si llega a pensar como un usuario, que es lo que todo el mundo tiene miedo, al revés, tienen que sentirse bien, porque lo primero, si yo soy una persona humana y entro a un proyecto nuevo, un proyecto grande, que está súper construido y que tiene una arquitectura muy grande, lo primero que va a pasar es que voy a hacer aguas en todo. Bien, en todo. Y lo primero que voy a empezar a hacer es, ¿y por qué? ¿Y qué pasa acá? Ujú. ¿Y esto cómo funciona? ¿Y esto qué hace? ¿Ustedes a la IA le dan ese tiempo? Ya les digo que no. A la IA van y le dicen, hazme esto, chao. Y si tú Sí, eres un becario que acaba de entrar en este proyecto, no vas a entender nada. Y lo primero que te vas a hacer, quiero leer código. El problema es que leer código para una IA es mucho más costoso que una persona a explicarle. Es claro. gratis explicar a una persona. Bueno, usas tiempo, obviamente. El tiempo vale. Pero una IA es gasto de tokens. Y cuanto más contexto tiene, más token gasta. Es así. Y después tiene una ventana de contexto limitado. Y después cuando llega ese límite, claro, ahora está la famosa compact, que te hace un compact de todo lo que se habló, te hace un resumen y continúa. Pero ese resumen lo hace la IA también. Entonces, ojo, ¿bien? Estamos dando confianza a la IA de entender el problema y de hacer un resumen de todo eso y continuar sobre lo que lo dejó. Entonces, esto es algo muy delicado y muy costoso, gente, en serio. La IA, si piensa como un humano, va a ser más lento de lo que es ahora, la realidad, en Ujú. este sentido. Bien, puede ser que empiece a preguntar, que es lo lindo, que ahora lo que no hace. ¿No les pasa que antes ustedes usaban Stack Overflow y ahí recibían insultos y ahora tienen la IA que les preguntan exactamente lo mismo y tú le dices, pero no sería así y estás mal, ¿eh? Y la IA dice, ah, tienes razón, excelente. Bien, la IA siempre te dice que sos un genio. Que por un lado está re lindo, pero por otro lado no es lo que necesitamos. Esa es la realidad. La IA Exacto. no te cuestiona. Y ese es el problema también. El tiempo que uno tendría que haber invertido en ir y refrescar temáticas relacionadas con, qué sé yo, estructuras complejas de datos o algo Claro, por el estilo que la AI nos facilita y no tenemos que estar yendo a hacer la documentación, ese tiempo invertirlo en vez de qué manera podemos hacer las preguntas correctas, darle el contexto exacto. necesario, tener una comunicación a punto ese. Me encanta lo que dijiste de lo de las preguntas. Déjale la pregunta final. Hay algo que se me está escapando. O por supuesto Eso pidiéndole mismo. no desde el punto de vista de un niño de 5 años o de una persona recién llegada a ese puesto, sino poniéndolo en un rol de arquitecto de software o lo Exacto. que sea para que él logre
buscar todos esos caminos vectoriales, es decir, esa AI, examinar la respuesta que podría darse para ese tipo de conversación y que te haga preguntas que no le habías dejado claro desde un principio. Y eso puede Exacto, incrementar casi que 100% la calidad de esa conversación. exacto. A mí algo que me gusta muchísimo es hablar con la IA. Hablar con la IA, sí. Me gusta entrar y decir, bueno, primero, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Sí, todo bien, gentleman, me dice. Fantástico. Vamos a pensar algo juntos, le digo. Tenemos este problema arquitectónico. Yo estaba pensando hacer esto, esto, esto y esto y esto, y estas son las alternativas que tenía en mente. ¿Qué alternativas tú crees que podemos utilizar? ¿Y qué piensas que hay un problema con lo que yo te estoy diciendo? Y generalmente dice, empieza por, qué bueno lo que me decís, qué fantástica es la solución. Pero después te empieza a decir, dice, bueno, el problema viene en que tenés esto, esto y esto y esto, y también podrías hacer esto, y después podrías hacer esto. Y ahí es cuando uno empieza a tener el tema del juicio. Bien, hay que hacer un juicio de las cosas que te dicen. Hay que tener el contexto, hay que tener el conocimiento para poder decidir sobre todo eso que te dice. Sí, claro, pero si vos me ofreces esto, descartémoslo, porque este tiene un problema de seguridad muy grave y ahora aplicarlo en nuestra aplicación es imposible, porque no tenemos los resources o lo que sea. Vamos con esta otra solución, ¿te parece? Dale, vamos a profundizar en esta. Y sigo hablando, hablando, hasta que llego con algo muy estructurado y al final las palabras mágicas. Hazme un documento detallando toda esta solución que acabamos de terminar de hablar. Listo. Frrr, documento Listo. hermoso. Me encanta. Compartible para todo el mundo. Y si ese documento hay algo que hay que cambiarlo, se lo digo. Algo que yo tendría que estar horas investigando, yendo, buscando, leyendo, tac, 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 hasta escribiendo, porque hacer el documento tardo tiempo, es un resumen de todo hecho perfecto. ¿Ven? Porque la IA en lo que no se equivoca es en el léxico, no se equivoca en, no tiene errores de ortografía. Es más, siempre digo estas palabras y desde ahora espero que todo el mundo lo haga. Hazlo proofread. Siempre. Bien, a prueba de lectura, que cualquiera lo pueda entender. Eso es algo, Ujú. es mágica esa palabra. Bien, y lo hace muy bien. Y ahí le podés empezar a decir, esto es de carácter profesional para el cliente, esto es de carácter para equipo, para mi equipo, esto es de carácter para un amigo. Y según todo este tipo de cosas, te lo va a tornar el tono del documento, ¿no? Por ejemplo, si es para un amigo o para un equipo, le pondrá emojis, seguramente. Si es para algo que es para algo profesional, para un cliente, pondrá gráficos. Entonces, todas estas cosas dependen muchísimo y para mí es una agilización y recuperas tiempo, bien, que puedes implementar en tantas cosas que es increíble, realmente. Exacto. Y no olvidarse de marcarla dentro de un proyecto, en el caso de que estés utilizando ChatGPT o Gemini, para Exacto. poder acceder a ella después en un futuro, dentro de 2 o 3 semanas, cuando tuviste muchas otras conversaciones de por medio. Y una de las cosas más importantes, no dejar de decirle gracias, estar Es. agradecido y abrir las puertas para comunicaciones futuras con esa entidad. Exacto. Que cuando venga Skynet, ojo, Ahí ojo, estemos ¿eh? protegidos. Exactamente. Exacto. Y bueno, ya casi cerrando, si tuvieras un consejo que Ujú. darle, uno solo, no dos, no tres, pero uno Ni un solo, problema. darle a un desarrollador frontend que quiera Ujú. optimizar su proyecto utilizando código limpio, buenas prácticas de la programación, patrones de diseño, patrones Sí. arquitectónicos adecuados que influyan directamente en el rendimiento de su aplicación, ¿cuál escogerías? ¿Qué consejo te seguirías darle? Bien, te voy a hacer un consejo muy simple y que también se puede extrapolar a backend developers, DevOps developers, al que sea. Y es uno solo. Aprendan. Punto. Es tan fácil como eso. No confíen en que una IA les va a hacer todo y ahora mismo aprendan, sepan las bases, obtengan conocimiento, porque el conocimiento es justamente el que nos va a hacer que utilizar la IA sea fácil y nos guíe, ¿no? Que sea una herramienta y no una dependencia. Ahí está la diferencia. Porque el código lo podemos hacer 100%, no hay ningún tipo de problema. Puedo tomarme mi tiempo, ir a refrescar conocimientos, y escribir el código yo, y mientras voy escribiendo, ir a leer una documentación, volver y tal, pero la IA lo va a hacer más rápido que vos. Y hay veces que nosotros gastamos tiempo en cosas que son muy repetitivas, y la IA lo hace en 2 segundos. ¿Cuántas veces vamos a escribir un login en una aplicación? Una sola vez, ya está.
Hay un solo login en la aplicación. Por ahí hay un login, pero que se comporta diferente según el rol, pero es un login. Y siempre va a ser lo mismo. Y siempre le va a pegar un endpoint, y siempre los datos van a ser de tal manera, y siempre te va a devolver un token, y siempre va a hacer esto. Ya sabes cómo hacerlo. No te sientas mal que te lo haga la IA por vos. Y que después vos lo mejores, lo pulas, lo estilices. No hay ningún tipo de problema. No te sientas mal. Ese es otro tema. No te sientas mal por usar una herramienta. Si no sabes un cálculo mental y usas una calculadora, ¿te sentís mal? No. Está fantástico. Es lo mismo. Esto es exactamente lo mismo. Da tiempo, de hecho, para aprender, ¿Mm? para ir a analizar el porqué de la respuesta que te dio. Y vas a terminar en una mejor posición que en la repetitiva, utilizando y reutilizando una y otra vez el mismo procedimiento que aprendiste y que has estado haciendo durante meses o durante años. La AI Exacto. te da la capacidad de poder ir hacia el fondo como tal de ese conocimiento y poder aplicarlo de maneras súper creativas porque vas a tener tiempo para ello, porque sencillamente ganaste productividad. Exactamente. Exactamente. Y hay algo que antes de concluir el episodio no hayamos mencionado durante la conversación sobre lo que quisieras comentar, algo que se nos haya quedado. Hmm. Deja de pensar. Bueno, primero, todos tienen que usar en BIM. Empecemos por ahí. Basta de tanto fork de VS Code por ahí. No, pero realmente yo creo que en este momento estamos en un momento muy lindo, muy preocupante para algunos, para otros realmente es un momento muy interesante porque es algo nuevo. Por primera vez en muchísimos años estamos explotando esta burbuja, ¿no? Tanto de conocimiento como de trabajo, y cada vez es más accesible ser un programador. El problema es que a la vez cada vez más difícil es ser un buen programador. Ese es el problema, porque nos hundimos en las herramientas, nos hundimos y creamos una interdependencia de la misma manera que yo soy dependiente de mi teléfono. Lo mismo, ¿bien? Hay mucha gente que se está haciendo dependiente de la IA para todo. Y es una muy linda herramienta, la verdad, es una muy linda herramienta, y la solución siempre es la siguiente: ¿qué pasaría si estás en un avión y no tenés internet? Se instalan en el LLM y listo, siguen con la IA, no pasa nada. Bien, pero realmente no se sientan mal por utilizar la IA, es una herramienta más, adáptense y sigan para adelante. No pasa nada. Y yo estoy seguro, pero segurísimo, porque las cosas están yendo este camino, cada vez va a haber una interdependencia mayor, de una manera más orgánica, con todo este tipo de herramientas, con este tipo también de dispositivos. El teléfono, dentro de muy poco, seguramente no es que va a dejar de existir, pero va a tener otro tipo de integración con la persona. Por ahí no sabías, pero ahora se está juntando justamente la gente de OpenAI con el ex diseñador de Apple para crear un dispositivo que va a ser totalmente orgánico, sin flashes de información y demás, para el día a día. Y va a ser todo Probablemente lo hablando. tengamos aquí Sí, ya está. como un collar o algo por el estilo y ya está. Exacto. Y sería desarrollar para ese dispositivo cualquier otra cosa que venga en el futuro de la promesa de realidad aumentada, de todos estos espacios virtuales con los cuales tenemos que continuar sacando lo mejor de nosotros como seres humanos y adaptándonos ante el Ujú. cambio constante que es básicamente lo que tenemos alrededor de nosotros y en un futuro. Sí, yo estoy esperando muchísimo las Google AR. Tengo unas ganas brutales, ¿eh? Ya te lo digo. Yo tengo los Ray-Ban Meta, soy muy fanático de este tipo de integraciones, pero me falta la pantallita. Así que vamos a ver La pude la probar gente. en el Google I.O. en ¿Y? mayo de este año de 2025 y la definición era Todo, algo ¿no? que no había podido experimentar en ningún otro tipo de dispositivos, pero bueno, todavía Le ¿sabes? faltaba, Falta ¿no? tiempo para llegar a eso y Sí. falta tiempo para que otras personas que vayan caminando no nos miren con cara rara cuando vean los reflejos y eso Sí, sí, sí. en las gafas, que parece uno como un cyborg o algo así caminando con eso, pero en algún punto llegará. Sí, Eso o alguna otra cosa que no conocemos, pero algo va a ser diferente y esa viene siendo la constante garantizada. exactamente. Así que Alan, muchísimas gracias de nuevo por compartir tanto conocimiento acá con nosotros, por tu tiempo y espero vernos en la próxima ocasión. Sí, va a pasar y seguramente vamos a estar usando los Google Air. Vas a ver. Sí mismo. Dale, chao, chao, cuídate mucho. Nos vemos. Gracias por escuchar este podcast y espero que te sean útiles los temas abordados durante el episodio. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo para no perderte ninguno de los futuros tópicos relacionados con frontend, interfaces gráficas, arquitectura de software y desarrollo web a través de Angular.